Si un hombre se aleja, pero sigue volviendo, si oculta sus sentimientos, pero recuerda los detalles más pequeños sobre ti, presta atención, mi amor, no está confundido, ya está enamorado de ti. Esa aparente contradicción, esa mezcla entre acercamiento y distancia, no es indecisión, es miedo. Y en ese miedo se esconde el tipo de amor más intenso, el más profundo, el que no sabe cómo expresarse sin temblar. Cuando un hombre actúa con frialdad, pero te observa con esa mirada que se le escapa. Cuando evita hablar de emociones, pero se queda callado escuchando cada palabra que dices. Cuando se aleja justo después de un momento de cercanía. No lo confundas con desinterés. Lo que ves no es rechazo, es un corazón que no sabe cómo sentirse seguro en el amor. Hoy voy a llevarte de la mano a través de la mente de estos hombres. Vamos a entender juntos por qué se comportan así, por qué parecen desaparecer justo cuando las cosas comienzan a volverse reales y por qué, aún en su distancia, no pueden evitar volver a ti. Porque cuando lo hacen, no es casualidad, es un impulso que nace de lo más profundo. Es su alma tratando de acercarse, aunque su cuerpo esté paralizado por el miedo. Muchos piensan que cuando un hombre se aleja es porque ya no siente nada, pero la verdad, mi reina, es que a veces se aleja precisamente porque siente demasiado, porque el amor lo desborda, lo amenaza, lo hace sentir vulnerable y esa vulnerabilidad le resulta insoportable. Los hombres con este tipo de amor silencioso no aman con palabras ni con grandes gestos, aman con su atención, con su presencia sutil, con las pequeñas cosas que parecen insignificantes, pero que para ellos lo son todo. No te dirán te amo con facilidad, pero recordarán el sabor de tu café, la forma en que pronuncias una palabra, el gesto que haces cuando te concentras. Y en eso, mi amor, hay una verdad inmensa. Nadie recuerda los detalles de alguien a quien no siente. Cuando un hombre así empieza a amarte, su amor no se parece a lo que has visto en películas, ni a las historias románticas que nos han enseñado a esperar. Es un amor que avanza despacio, que duda, que se esconde detrás de silencios y miradas, pero ese silencio es su lenguaje. Es el lenguaje de un hombre que no aprendió a sentirse seguro al abrir su corazón, que de niño, quizás, fue juzgado o ignorado por mostrar ternura, que de adolescente aprendió que las emociones eran una debilidad y que de adulto, cada vez que alguien se le acerca demasiado, su cuerpo le dice, ten cuidado, podrías salir herido otra vez. Por eso construyen muros, no para mantenerte fuera, sino para poder respirar dentro de ellos. El muro no es una barrera contra ti, es una protección contra el miedo. Y cuando tú apareces en su vida y sin querer comienzas a tocar las grietas de ese muro, algo en él comienza a moverse. Una parte de él quiere huir, pero otra empieza a imaginar lo que sería dejarte entrar. Ese es el conflicto interno que viven, el deseo de amar contra el miedo de ser heridos. No es que no sepan lo que quieren, es que no saben si pueden sobrevivir sintiéndolo. Y aquí es donde muchas mujeres se confunden. Piensan que si él no habla, no siente, que si no expresa, no ama. Pero el amor, en su forma más pura, no siempre hace ruido. A veces se manifiesta en un silencio incómodo, en un mensaje que llega tarde, en una mirada que no se atreve a sostener la tuya. El amor de un hombre herido no grita, susurra, no promete, demuestra. Y aunque sus gestos puedan parecer contradictorios, si los miras con los ojos del alma, verás la verdad detrás, el miedo y el amor bailando juntos. Estos hombres sienten profundamente, pero no saben qué hacer con lo que sienten. Por eso reprimen, se controlan, aparentan frialdad. No es falta de interés, es un intento desesperado de mantener el control de una emoción que los sobrepasa. Cuando comienzan a amar, pierden el equilibrio que han construido para sobrevivir. Y ese desorden los aterra. Así que dan un paso hacia ti y luego uno atrás. Se acercan y cuando sienten que pueden perder el control, se alejan. Pero el amor, cuando es real, encuentra su camino de vuelta. Por eso regresan. Porque por más que intenten escapar, algo en ti los calma, los atrae, los hace sentir vivos. Y aquí quiero que entiendas algo muy importante. Cuando un hombre con miedo a amar regresa, no lo hace por costumbre. Lo hace porque su alma lo empuja, porque tú te has convertido en el lugar donde puede ser vulnerable sin sentirse débil. Y eso, mi amor, es algo que casi nunca encuentran.
es un llamado silencioso que lo atrae una y otra vez, aunque su mente le diga que se proteja. Por eso, cuando se aleje, no tomes su distancia como un rechazo personal. No te veas a través de su miedo. Entiende que no se está alejando de ti, se está alejando de lo que siente. Y lo que siente por ti es tan fuerte que le resulta demasiado real para manejarlo. El amor que estos hombres ofrecen no es fácil, pero tampoco es superficial. Es un amor que nace de la lucha, del intento de sanar, del deseo de volver a confiar. Y cuando comienzan a confiar, aunque sea un poco, eso ya es una victoria inmensa. Porque abrir el corazón después del miedo, después del dolor, después del abandono, requiere una valentía que muy pocos poseen. Por eso, si ves que aún en su distancia hay un intento, aunque sea torpe, de acercarse, de cuidar, de permanecer, no lo subestimes. Estás viendo el amor en su forma más cruda, más real, más humana. Un amor que no se disfraza, que no se adorna, que simplemente lucha por existir. Y ahí, en medio de esa lucha silenciosa, está la prueba más pura de que sí te ama, aunque no sepa todavía cómo mostrarlo. Cuando un hombre así empieza a amarte, no lo sabrás de inmediato. No habrá confesiones, ni promesas, ni palabras grandes. Habrá pequeños gestos, casi imperceptibles, que te harán dudar si es amor o simple costumbre. Pero si miras con atención, si aprendes a leer entre líneas, verás que todo está allí, escondido, esperando que lo comprendas. Porque un hombre que teme amar no lo demuestra con facilidad, no sabe cómo hacerlo. El amor para él no es un refugio, es una amenaza. Le recuerda todas las veces que se entregó y salió herido, todas las veces que creyó que amar era suficiente y no lo fue. Es un amor que nace en conflicto. Él no puede evitar sentirse atraído hacia ti, pero al mismo tiempo siente la necesidad de alejarse. No lo hace porque quiera perderte, sino porque teme perderse a sí mismo dentro de lo que siente. Cuando un hombre ha pasado años viviendo en control de sus emociones, amar es como caer sin saber si habrá un suelo que lo sostenga. Por eso da un paso hacia ti y dos hacia atrás. Por eso parece confundido. Por eso calla justo cuando las cosas se vuelven más reales. No está jugando, está sobreviviendo. Imagina lo que significa para alguien que aprendió a no necesitar a nadie, sentir de pronto que te necesita. Esa dependencia emocional, por más natural que sea, se siente como debilidad. Y si hay algo que estos hombres temen más que el abandono, es volver a sentirse débiles. En su mente el amor es peligroso porque lo obliga a rendirse, a confiar, a mostrarse sin defensas. Y aunque deseen esa conexión más que nada, el miedo al dolor todavía es más fuerte que el deseo de entregarse. Por eso el amor de estos hombres no avanza en línea recta, avanza a trozos, en oleadas, con silencios, con pausas. Es un amor que se construye lentamente, con paciencia, con ternura y sin presiones. A veces se quedará mirando tu rostro como si quisiera memorizarlo. Y tú creerás que no significa nada, pero sí significa, porque para alguien que no se permite sentir con facilidad, sostener una mirada es un acto de coraje. Cuando te escucha hablar de algo que te apasiona, aunque no diga mucho, está absorbiendo cada palabra. Cuando se queda en silencio después de una conversación intensa, no está desconectado, está procesando. El silencio no es vacío, es reflexión. Así ama a él, desde la introspección, desde la observación, desde una quietud que esconde un torbellino interior. Pero no te equivoques, su amor no es frágil. Es profundo, solo que está enterrado bajo capas de autoprotección. Cada vez que se permite sentir un poco más, algo en él se asusta. Y cuando se asusta, retrocede. Por eso el amor con estos hombres es un vaivén constante entre el impulso y el miedo. No es falta de claridad, es un cuerpo entrenado para sobrevivir, no para entregarse. Sin embargo, cuando empieza a confiar en ti, cuando nota que no lo presionas, que no lo juzgas, que puedes sostener el silencio sin exigir palabras, comienza a relajarse. Y ese es el momento más delicado, porque cuando baja la guardia por primera vez, su mente entra en alerta. Es como si cada fibra de su ser gritara que está en peligro, aunque no lo esté. Por eso, justo cuando crees que están más cerca, se aleja. No es contradicción, es miedo activándose. Y tú lo sientes.
Sientes esa desconexión repentina, ese vacío, esa distancia que no entiendes. Te preguntas qué hiciste mal, si dijiste algo, si fuiste demasiado intensa o demasiado distante. Pero no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con la historia que él carga dentro, con las veces que confió y lo traicionaron, con las veces que amó y lo abandonaron. Su sistema emocional aprendió que la cercanía es peligrosa. Así que cuando empieza a sentirse realmente conectado contigo, su mente interpreta eso como una amenaza y se aleja para protegerse de algo que ya no existe, pero que sigue viviendo dentro de él. Por eso es tan importante no tomarte su distancia como un rechazo, porque no lo es. Es una respuesta automática, una defensa aprendida. No es algo que él elija conscientemente. Es una reacción del miedo. Si lo presionas para que se acerque, su sistema de defensa se refuerza. Si lo persigues, corre más lejos. Pero si te mantienes firme, presente, tranquila, sin exigir lo que todavía no puede dar, algo en él comienza a cambiar. Empieza a asociar tu presencia con calma, no con presión. Empieza a sentir que puede ser él mismo contigo, sin miedo a ser juzgado o perderse. El amor que siente es real, solo que aún no ha aprendido a sentirse seguro en él. No necesita que lo salves, necesita que seas un punto de quietud, no una prueba más, sino un refugio emocional donde pueda descansar del peso de su propio miedo. Y eso no significa que debas aceptar menos de lo que mereces, ni que te conviertas en su terapeuta. Significa que entiendes que el amor no siempre se ve como lo imaginamos, que a veces llega en forma de gestos torpes, de silencios incómodos, de pequeños intentos que para él significan mucho más de lo que tú puedes medir. Cuando vuelve después de alejarse, no lo hace por costumbre ni por ego. Lo hace porque su corazón lo empuja hacia ti, aun cuando su mente le dice que no lo haga. Esa lucha interna es real. Está tratando de aprender a amar sin miedo y en ese proceso comete errores. Pero si ves consistencia en su regreso, si notas que con el tiempo se abre un poco más, que sus silencios se vuelven menos largos, que su mirada se detiene más tiempo en la tuya, estás presenciando un milagro pequeño. Alguien que aprendió a sobrevivir ahora está aprendiendo a vivir. El amor con un hombre así no es fácil, pero puede ser profundamente transformador, porque cuando por fin se entrega, no lo hace a medias. Cuando se abre, lo hace desde un lugar auténtico. Cuando ama, lo hace con todo el corazón. Pero para llegar ahí, primero necesita desaprender el miedo. Necesita ver que la intimidad no siempre termina en abandono, que mostrarse no lo destruye, que confiar no duele. Y tú, si decides quedarte, no estás ahí para empujarlo. Estás ahí para mostrarle cómo se siente el amor cuando no hay amenaza, cuando no hay exigencia, cuando simplemente se le permite ser. Ese es el tipo de amor que no solo transforma a quien lo recibe, también sana a quien lo da. Hay un momento en que la distancia deja de doler como rechazo y empieza a revelarse como lo que realmente es: miedo. Miedo a sentir demasiado, a perder el control, a repetir una historia que aún no ha sanado. Cuando un hombre se aleja justo después de haberte mostrado una parte de su verdad, no lo hace porque se haya cansado o porque haya dejado de interesarse. Lo hace porque se asusta de su propia vulnerabilidad. Se ve a sí mismo sintiendo más de lo que esperaba y eso lo desconcierta. En ese instante, su mente y su cuerpo reaccionan con el mismo instinto con el que uno se aparta del fuego. Rápido, impulsivo, automático. No está eligiendo alejarse de ti. Está intentando protegerse de lo que su mente asocia con peligro, aunque lo que lo provoque sea el amor. Esto es algo que pocas personas comprenden. La mayoría ve el distanciamiento como desinterés, como un ya no le importo. Pero lo que realmente ocurre en esos silencios y ausencias es una batalla interna. Él está tratando de reconciliar dos fuerzas opuestas: la necesidad de conexión y el miedo a la exposición. La cercanía le recuerda la posibilidad de ser herido, de perder su independencia emocional, de volver a depender de alguien para sentirse bien. Y esa sensación, para alguien que ha aprendido a sobrevivir solo, es insoportable. Por eso desaparece
sin explicación, se encierra en sí mismo o actúa como si nada hubiera pasado. No porque no sienta, sino porque sentir le resulta demasiado. Su mente busca refugio en el control. El silencio, la distancia, la rutina es su forma de respirar, de intentar calmar el caos que le provoca la intimidad. Y tú, al otro lado, sientes la desconexión, la ausencia, el vacío. Quieres entender, quieres acercarte, pero cada intento de hacerlo parece empujarlo aún más lejos. Lo que no sabes es que mientras tú interpretas su lejanía como desinterés, él la vive como supervivencia. El problema es que cuando una mujer ama desde la apertura, el silencio del otro se siente como abandono. Empiezas a pensar que hiciste algo mal, que fuiste demasiado intensa o demasiado presente. Pero en realidad no hiciste nada mal. Su distancia no habla de tu valor, habla de sus heridas, habla de años reprimiendo emociones, de haber aprendido que depender es peligroso, de haber sido enseñado a callar en lugar de sentir. Él no sabe cómo sostener el peso de una emoción sin que le tiemble el suelo, y tú te conviertes, sin quererlo, en el espejo que refleja todo aquello que ha evitado mirar. Lo paradójico es que cuanto más auténtico es el vínculo, más miedo siente, porque en ti ve algo que nunca tuvo, un amor sin condiciones, una presencia que no exige, un espacio seguro. Pero también por eso se asusta. No está acostumbrado a la calma, a la estabilidad, a ser visto sin juicio. Lo familiar para él es la lucha, el esfuerzo, la incertidumbre. Así que cuando llega algo que no lo obliga a defenderse, su cuerpo no lo reconoce como amor, lo interpreta como amenaza. Es la confusión más dolorosa que existe, querer quedarse, pero sentir que hacerlo es peligroso. Y ahí comienza el ciclo. Se acerca, se abre un poco, se asusta, se aleja, se arrepiente, regresa. No es manipulación, es una danza emocional entre el deseo y el miedo. Cada regreso no es casualidad, es el resultado de una batalla interna ganada por un instante. Es su corazón empujando contra su mente, diciéndole que quizás esta vez sea diferente. Por eso vuelve, aunque no siempre sepa cómo quedarse. Y cada vez que lo hace, trae consigo un poco más de confianza, un poco más de fe, un pequeño avance hacia el amor real. Pero no te confundas, que vuelva no significa que esté listo. Significa que está intentando. Y ese intento, aunque sea torpe, es su manera de decir, me importas. No con palabras, sino con presencia. Sin embargo, también tienes que saber que el amor no puede florecer solo con intentos, porque si bien la comprensión es importante, también lo son tus límites. No puedes sostener una conexión emocional si eres la única que se queda mientras él huye. Su proceso no puede costarte tu paz. Hay una línea muy fina entre acompañar y perderse en el camino del otro. Entender su miedo no significa justificar su ausencia. Puedes reconocer su dolor sin dejar que te arrastre, porque el amor maduro no nace del rescate, nace del equilibrio, y ese equilibrio solo se alcanza cuando ambos están dispuestos a enfrentar lo que el miedo esconde, la necesidad de sentirse dignos de amor. Cuando él comienza a darse cuenta de que tú no te vas cada vez que se aleja, que no lo castigas, que no lo presionas, algo cambia. Su sistema emocional empieza a asociar tu presencia con seguridad. Deja de verte como una amenaza y empieza a verte como una posibilidad. Es entonces cuando empieza a mostrar pequeños signos de transformación. Una conversación más honesta, una disculpa sincera, un mensaje que llega sin que lo esperes. Son gestos mínimos, pero para él son pasos gigantescos, porque significan que está desafiando su propia programación emocional para acercarse a ti. Y es ahí donde la paciencia se convierte en fortaleza. No una paciencia ciega que espera sin fin, sino una presencia consciente que entiende el proceso sin sacrificarse en él. Porque solo desde la calma puedes sostener a alguien que está aprendiendo a confiar. Si reaccionas con enojo, su mente confirma el peligro. Si lo castigas con silencio, revive su herida original. Pero si respondes con serenidad y límites claros, su miedo comienza a transformarse en respeto. Y el respeto abre el camino a la conexión. El amor verdadero con un hombre que teme amar no se mide por la intensidad,
sino por la constancia. No se trata de cuánto promete, sino de cuánto intenta, incluso cuando fallar sería más fácil. Y si sigue regresando, no lo tomes como dependencia, sino como una confesión silenciosa. Hay algo en ti que su alma reconoce como hogar, aunque todavía no sepa cómo quedarse en él. Por eso, cuando se aleje otra vez, porque lo hará, no corras detrás, pero tampoco cierres la puerta. Quédate firme en tu centro, en tu amor propio, en tu paz, porque si realmente está destinado a superar su miedo, no necesitará que lo persigas. Necesitará saber que hay un lugar seguro al que puede volver cuando por fin decida dejar de huir. Y si no lo hace, si el miedo sigue ganando, sabrás que su distancia no fue un rechazo a ti, sino una rendición ante su propio pasado. En ambos casos, el amor te habrá transformado, porque comprender a alguien que teme amar es también una lección sobre ti, sobre cómo amar sin perderte, cómo cuidar sin olvidar tus límites y cómo reconocer cuando lo que duele ya no sana, porque a veces el acto más profundo de amor no es quedarse, es saber cuándo soltar con compasión. Hay algo profundamente humano en la forma en que el miedo se disfraza de calma. Un hombre que teme amar puede parecer tranquilo, incluso distante, pero dentro de él hay una tormenta que apenas logra contener. Se pasa la vida intentando convencerse de que no necesita a nadie, de que el amor complica, de que es mejor seguir solo antes que volver a sentir el vértigo de depender emocionalmente de otra persona. Pero esa mentira se resquebraja el día que alguien lo mira sin exigirle nada, el día que encuentra en otra persona una presencia tan serena que su defensa se tambalea. Ese es el momento en que su mundo empieza a temblar, porque por primera vez el amor no le grita, lo susurra, y ese silencio le resulta mucho más peligroso que cualquier promesa. Cuando un hombre así te conoce, su primera reacción no es abrirse, sino observar. Observa cómo hablas, cómo te comportas cuando las cosas no salen bien, cómo reaccionas ante el silencio o la incertidumbre. No busca perfección, busca seguridad, no seguridad de pareja, sino seguridad emocional. Quieres saber si contigo puede ser él sin ser juzgado, si puede mostrar sus sombras sin que corras, si puede equivocarse sin que lo condenes. Porque lo que teme no es al amor, es a la consecuencia de amar. Lo que teme es el peso del juicio, la pérdida del control, el dolor que viene después de haberse mostrado vulnerable. Por eso se mantiene al margen, tanteando el terreno con cuidado. No se lanza, no promete, no se entrega rápido. A veces te parecerá que nada lo afecta, que todo lo tiene calculado, pero esa frialdad es una máscara. Debajo hay una sensibilidad tan intensa que cualquier emoción mal gestionada podría romperlo. Y aunque lo niegue, desea profundamente ser comprendido. No con palabras dulces, sino con presencia. Porque su mayor anhelo no es que lo amen, es que lo vean. Que alguien note el miedo detrás de su distancia y no lo confunda con indiferencia. Su forma de acercarse no será grandiosa ni evidente. Será un mensaje breve a medianoche, una conversación inesperadamente honesta, una pregunta que esconde cuidado. Son actos pequeños, pero cargados de significado, porque cada uno de esos gestos le cuesta. Cada acercamiento es un riesgo, un paso en terreno desconocido, y cuando siente que da demasiado, su reflejo es retirarse. No para castigar, sino para volver a un espacio donde pueda respirar. En esos momentos no busca desaparecerte de su vida, busca desaparecer del peso de sus emociones. Aquí es donde muchas relaciones se quiebran, porque mientras él busca espacio para procesar, tú sientes abandono. Y es comprensible. Nadie quiere amar desde la incertidumbre. Nadie quiere quedarse esperando a que alguien regrese del miedo. Pero si entiendes que su distancia no es desinterés, sino parte de su proceso interno, puedes cambiar tu forma de mirarla. No tienes que tolerarla indefinidamente, pero puedes observarla sin tomarla como algo personal. No se está alejando de ti, se está alejando del reflejo de su propia vulnerabilidad. Y cuando regresa, cuando cruza otra vez la línea del miedo y vuelve a buscarte, no lo hace desde la comodidad, lo hace desde el coraje. Porque cada regreso implica enfrentarse a lo que más teme, la posibilidad de ser amado de verdad. Esa es la paradoja.
Quieren amor, pero no saben qué hacer con él cuando lo encuentran. No lo entienden, porque para ellos el amor siempre ha estado ligado al dolor o a la pérdida. Así que cuando se topan con una conexión que no los hiere, que no los exige, que solo los acepta, su mente no sabe cómo clasificarlo. Y aquí es donde ocurre el verdadero cambio. Con el tiempo, si su vínculo contigo no se basa en la urgencia ni en el control, algo dentro de él empieza a calmarse. Su sistema emocional, que siempre ha estado alerta, empieza a registrar una nueva experiencia. La cercanía que no duele, la intimidad que no oprime, el amor que no asfixia. Pero para llegar ahí necesita consistencia. No necesita palabras perfectas ni promesas eternas. Necesita presencia estable. Saber que no lo estás esperando, pero tampoco huyendo. Que no lo persigues, pero tampoco lo borras. Que puedes estar sin desaparecer. Esa es la base sobre la que se reconstruye su confianza. Porque lo que estos hombres más necesitan, aunque nunca lo digan, es desaprender el amor como amenaza. Necesitan vivir la experiencia de que amar no los destruye. Y eso solo lo descubren cuando alguien los acompaña sin invadirlos. No desde el sacrificio, sino desde el equilibrio. Porque el error más común al amar a alguien así es creer que el amor puede curar lo que solo la conciencia puede sanar. No puedes salvarlo del miedo, pero puedes mostrarle cómo se siente la calma. Y si la calma se vuelve más familiar que el miedo, ahí empieza la verdadera transformación. Sin embargo, no te equivoques. Este proceso no es solo sobre él, también es sobre ti. Amar a alguien que se protege de la conexión te obliga a mirarte, a preguntarte qué parte de ti necesita ser elegida para sentirse valiosa. Te enseña a diferenciar entre comprensión y renuncia, entre acompañar y esperar lo imposible. Porque si su miedo se convierte en una cadena, si su distancia se vuelve una costumbre, si el ciclo de acercarse y alejarse nunca cambia, entonces tu amor deja de ser refugio y se convierte en jaula, y no hay amor posible donde uno se libera y el otro se encierra. El amor maduro no consiste en esperar eternamente, sino en reconocer cuando el otro está dispuesto a crecer contigo y cuando solo busca consuelo. Un hombre puede amarte profundamente y aún así no estar listo para sostener el amor que siente. Y ese es uno de los dolores más grandes, pero también una de las verdades más liberadoras, porque entonces comprendes que no todo lo que duele está destinado a quedarse, que algunas historias llegan solo para enseñarte lo que mereces. Un amor que no te haga sentir pequeña, que no te obligue a perseguir, que no te pida paciencia infinita. El amor auténtico no se arranca del miedo, florece con la libertad. Y si un día él logra cruzar ese umbral, si vence su impulso de huir y elige quedarse, no será por tu insistencia, será porque aprendió a confiar. Porque entendió que el amor no es pérdida, sino presencia. Que la verdadera intimidad no destruye, sino que construye. Y si no lo hace, si sigue prisionero de sus fantasmas, entonces su camino sigue siendo la distancia. Y el tuyo, el aprendizaje. Porque al final, amar a un hombre con miedo no es una tarea. Es una prueba del tipo de amor que tienes contigo misma. Si puedes mirarlo con compasión sin quedarte atrapada, si puedes amarlo sin sacrificarte, si puedes cerrar la puerta sin rencor cuando el miedo gana, entonces el amor ya cumplió su propósito. No para retener, sino para liberar. Porque no hay mayor muestra de amor que permitir que cada quien se enfrente a sus sombras sin perder tu propia luz. Hay un momento casi imperceptible en que una mujer deja de preguntarse por qué él se aleja y empieza a preguntarse qué representa ella para él. Es ahí donde la historia cambia, porque el hombre que huye del amor no escapa de la persona, escapa del espejo que esa persona le pone delante. Y tú, sin quererlo, te has convertido en ese espejo. En ti ve todo lo que anhela y todo lo que teme. Eres la calma que no sabe sostener, el afecto que no aprendió a recibir, la ternura que lo desarma. Y cada vez que siente que podría entregarse del todo, algo en su interior grita que no lo haga. No porque no te quiera, sino porque amar te convierte en el recordatorio viviente de lo que más le duele. El riesgo de ser visto de verdad. La mayoría de los hombres que viven con miedo a amar no lo saben. No se dicen a sí mismos, tengo miedo. Se dicen, necesito espacio, no estoy listo, no quiero lastimar a nadie.
Son frases que suenan razonables, pero detrás de ellas se esconde un mecanismo de defensa casi perfecto, porque reconocer el miedo sería admitir que no tienen el control, y ese es el terreno que más temen perder. Su vida está organizada alrededor del control, de sus emociones, de sus decisiones, de su vulnerabilidad. Amar rompe esa estructura, amar los vuelve humanos, y eso es algo que han evitado toda su vida. Cuando un hombre como este comienza a sentir por ti, la conexión no se vuelve sencilla, se vuelve peligrosa. Él no teme al amor que se ve, teme al amor que siente. Puede hablar de compromiso, puede hacer planes, pero en el fondo hay una parte suya que se mantiene al margen, observando, midiendo, lista para retirarse al primer signo de peligro. Y ese peligro no siempre es real. A veces es solo una mirada que dura más de lo normal, una conversación que se vuelve demasiado íntima, un silencio que lo obliga a sentir. En esos pequeños momentos, su corazón se acelera no de emoción, sino de alarma. Es su cuerpo recordándole que la cercanía fue alguna vez sinónimo de pérdida. Y sin embargo, hay algo más poderoso que su miedo, el deseo de sanar. Aunque no lo diga, aunque no lo entienda, cada vez que regresa, lo hace buscando una experiencia distinta. Busca probar que esta vez no será igual, que tal vez contigo puede ser diferente. Pero sanar no ocurre en la comodidad. Sanar es quedarse cuando todo su instinto pide huir. Es aprender a soportar el temblor interno que provoca ser visto y no salir corriendo. Por eso su progreso no es lineal. Habrá días en los que parezca entregado, cercano, abierto y otros en los que lo sientas lejano, frío, casi ausente. Pero en ambos está ocurriendo algo. Está aprendiendo a convivir con el amor sin escapar de él. No te confundas. Esto no significa que debas soportarlo todo. El amor que cura no es el que te exige paciencia infinita, es el que te invita a la claridad. La clave está en discernir cuándo su miedo está cediendo y cuándo se está escondiendo detrás de él. Si sus silencios se acompañan de introspección, si sus regresos traen consigo más conciencia, si sus palabras comienzan a incluir responsabilidad, entonces hay crecimiento. Pero si su distancia se convierte en costumbre, si su regreso solo busca consuelo, entonces no está avanzando, está orbitando alrededor de ti, sin atreverse a aterrizar. Y tú, mientras tanto, sientes el peso de sostener una conexión que avanza a medias. Lo amas, lo entiendes, pero también comienzas a cansarte de esperar que el amor madure solo de un lado. Aquí es donde la fortaleza de una mujer se pone a prueba. No en su capacidad para soportar, sino en su capacidad para poner límites sin perder la ternura. Amar a un hombre con miedo no es rendirse ante su dolor. Es recordarle que el amor también tiene forma de frontera. Porque a veces lo más amoroso que puedes hacer es decir, te entiendo, pero no puedo quedarme en el mismo punto esperando que un día decidas avanzar. Él puede admirar tu fuerza y al mismo tiempo temerla. Puede sentirse atraído por tu estabilidad, pero a la vez sentirse expuesto frente a ella. Y ahí ocurre algo fascinante. Cuanto más auténtica eres, más lo desafías a hacerlo. Tu calma lo confronta, tu claridad lo desarma, porque no puede esconderse detrás de juegos, ni excusas, ni medias verdades. Tú lo ves, y ser visto, para alguien que siempre ha vivido escondido tras su propio miedo, es un acto aterrador, pero también es el inicio de la transformación. Con el tiempo, si su deseo de sanar es real, ese miedo comienza a transformarse en gratitud. Empieza a asociar tu firmeza con seguridad, tu paciencia con cuidado, tu ausencia con respeto. Aprende que el amor no se mide por la cantidad de veces que alguien se queda a pesar del dolor, sino por la calidad de la presencia que el otro ofrece cuando está. Y ese aprendizaje, aunque parezca invisible, es profundo, porque le enseña algo que nadie antes le enseñó, que el amor no tiene que doler para ser real. Sin embargo, no todos logran llegar a ese punto. Algunos hombres no pueden atravesar el muro, y eso también es parte de la historia. No porque no sientan, sino porque no saben cómo dejar de huir de lo que sienten. Viven atrapados en un ciclo donde cada intento de conexión se convierte en una confirmación de su miedo. Si me acerco, pierdo mi libertad. Si me alejo, pierdo lo que amo.
No saben elegir entre la soledad que los protege y el amor que los expone. Y tú, sin quererlo, te quedas en medio de esa batalla, intentando amar a alguien que todavía no sabe cómo quedarse. Por eso, si un día decides soltar, no te sientas culpable. Dejar ir no significa rendirse, significa respetar tu propia capacidad de amar. Significa entender que no puedes sostener un corazón que no quiere sostenerse a sí mismo, que el amor no es rescate, es encuentro, y que si la otra persona no puede encontrarte en el mismo punto, el amor se convierte en un ejercicio de desgaste. Al final, lo más poderoso que puedes hacer no es convencerlo de quedarse, sino seguir siendo tú. Seguir siendo la calma que él no supo recibir, la claridad que él no pudo sostener. Porque, aunque no lo diga, tu presencia habrá dejado una huella. Habrá aprendido que el amor puede ser sincero sin ser invasivo, que la ternura no es debilidad y que la vulnerabilidad no es una amenaza. Y cuando algún día se enfrente de nuevo al amor, quizás lo reconozca por primera vez como algo seguro. Y tú también habrás cambiado, porque amar a alguien que teme amar no te deja igual. Te enseña a mirar el alma más allá de las máscaras, a reconocer la diferencia entre amor y apego, entre compasión y sacrificio. Te enseña a soltar sin amargura, a cerrar con gratitud, porque incluso cuando no termina como esperabas, amar con conciencia siempre deja un regalo, la certeza de que fuiste capaz de amar sin perderte, de dar sin vaciarte y de ver el miedo del otro sin dejar que apague tu luz. Ese es el amor que no fracasa, aunque no se quede. Es el amor que trasciende el resultado, porque lo que transforma no es que el otro cambie, sino que tú descubras la fuerza de amar desde la libertad. Hay silencios que no son ausencia, sino refugio. Cuando un hombre que teme amar se aleja, no siempre está huyendo de ti. A veces está huyendo de sí mismo, de lo que siente cuando está contigo, de la vulnerabilidad que lo desarma y lo obliga a mirarse sin máscaras. Porque tu presencia, sin que lo intentes, lo desnuda emocionalmente. Lo confronta con un tipo de amor que no puede controlar, con una ternura que no sabe administrar. No es que no te quiera, es que su sistema interno no distingue entre amor y peligro, y cada vez que siente que está a punto de entregarse, su cuerpo reacciona como si tuviera que salvarse de un incendio. Así es como viven los hombres que aprendieron a amar desde la distancia, confundidos entre el deseo y el miedo, entre la necesidad de sentirse cerca y el impulso de desaparecer. No saben habitar el punto medio, o se abren por completo o se cierran del todo, o se entregan sin medida o se protegen sin explicación. En ellos, la vulnerabilidad no es una elección consciente, es una amenaza. Y la ironía más dolorosa es que, aunque anhelan ser amados, lo que más les cuesta es permitir que ese amor los toque. Hay algo profundamente tierno en eso, aunque duela, porque detrás de cada distancia hay una historia, una infancia donde quizás aprendieron que expresar emoción traía castigo o burla, una relación pasada donde abrirse significó perderlo todo, una experiencia en la que amar fue sinónimo de perder poder, de ser humillado, de ser abandonado. Con el tiempo, su mente asoció el amor con peligro y la independencia con supervivencia. Y así creció su armadura, esa rigidez emocional que los mantiene a salvo, pero también los mantiene solos. Cuando tú apareces en su vida, algo cambia. No porque hagas algo extraordinario, sino porque tu energía no encaja con su guión. No lo persigues, no lo manipulas, simplemente estás ahí y eso lo desconcierta. No sabe qué hacer con una mujer que no exige, pero tampoco se rinde, que puede amarlo sin perderse, pero tampoco esperarlo sin límites. Para él eso es nuevo, y lo nuevo, aunque sea bueno, asusta. Así que te prueba, no con palabras, sino con acciones silenciosas. Se aleja para ver si lo sigues, se calla para ver si llenas el vacío. Crea distancia para comprobar si lo esperas. No lo hace por maldad, lo hace porque su mente necesita comprobar que no todo el amor termina en abandono.
Si en esos momentos tú reaccionas con desesperación, Él confirma su miedo. El amor exige, el amor ahoga, el amor me encierra, pero si tú te mantienes serena, si sigues presente sin perder tu centro, Él empieza a experimentar algo que nunca antes había sentido, el amor sin amenaza. Esa experiencia lo desarma y en esa desprotección comienza la sanación. No es inmediata, no es lineal. Vendrán retrocesos porque el miedo no desaparece con ternura, se disuelve con tiempo, con repetición, con coherencia. Cada vez que lo miras sin reproche, su mente reprograma una creencia. Cada vez que respetas tu espacio sin cerrarte, su cuerpo aprende que la cercanía no siempre duele. Pero amar a un hombre así también tiene un costo emocional. Porque a veces te preguntarás si el esfuerzo vale la pena, si la paciencia no se ha vuelto resignación. Te cuestionarás si sigues ahí por amor o por esperanza. Y esas preguntas son necesarias, porque hay una línea sutil entre comprender y sostener lo insostenible. Entender su historia no significa cargarla. Puedes reconocer su dolor sin convertirte en su refugio eterno. Porque nadie sana si otro lleva el peso por él. Si él realmente quiere cambiar, lo verás. No en promesas, sino en microacciones, en su manera de asumir su responsabilidad después de un silencio, en cómo se disculpa sin excusas, en cómo intenta no repetir los mismos patrones. Lo verás cuando empiece a hablar en lugar de huir, cuando elija quedarse aunque tenga miedo, cuando deje de probarte y empiece a confiar. Ese es el punto donde el amor deja de ser refugio y se convierte en transformación. Pero si no hay señales de cambio, si su distancia se repite como una rutina que ya conoces de memoria, entonces estás atrapada en un ciclo que no le pertenece al amor, sino al miedo. Y ningún vínculo puede sobrevivir en el miedo. Puedes amarlo con compasión, puedes comprenderlo con ternura, pero no puedes construir estabilidad sobre un terreno que siempre tiembla. Porque la empatía sin límites se convierte en abandono de uno mismo y amar no debería costarte la paz. A veces el acto más profundo de amor es dar un paso atrás. No para castigar, sino para que el otro entienda que su crecimiento le pertenece, que nadie puede atravesar su propio miedo por él. Y es en ese espacio donde ocurre la prueba definitiva. Si su amor es verdadero, lo usará para transformarse. Si no lo es, lo usará como excusa para volver a huir. Pero en ambos casos, tú habrás hecho tu parte. Y ahí, en ese punto, te das cuenta de algo importante. El amor no se mide por cuánto esperas, sino por cuánto creces mientras esperas. Si esa relación te enseña a mantener tu dignidad, a comunicar sin miedo, a poner límites con amor, entonces ya te está transformando. No importa si se queda o se va, porque tú habrás aprendido la lección que la vida quería darte. Amar sin perderte, entender sin justificar, acompañar sin rescatar. Él, en cambio, también aprenderá algo aunque no te lo diga. Aprenderá que el amor no se destruye con la distancia, pero sí se enfría cuando se abusa de ella. Aprenderá que el silencio no protege, solo aísla. Y que una mujer que ama desde la conciencia no es alguien que se queda por miedo a perderlo, sino alguien que se queda hasta que deja de tener sentido seguir. Esa comprensión, aunque llegue tarde, lo marcará para siempre. Porque nadie olvida a la persona que lo amó sin invadirlo, que lo entendió sin excusarlo, que lo sostuvo sin desbordarse. Nadie olvida a quien le mostró que el amor puede ser maduro, libre y tranquilo. Puede que no se quede, puede que el miedo gane una vez más, pero lo que aprendió contigo lo acompañará toda la vida. Y tú, mi amor, te irás con la certeza de que no perdiste el tiempo. Le diste un espejo, le mostraste una posibilidad. Quizás nunca te lo diga, pero el día que logre quedarse en otro amor, será porque tú le enseñaste cómo se siente cuando no hay que huir para sentirse a salvo. Ese será tu legado silencioso. Y eso, aunque duela, también es amor. Hay una fase en toda historia donde el amor deja de ser impulso y se convierte en elección. Y ese, para un hombre que ha vivido bajo el miedo, es el punto más difícil de atravesar. Porque amar, cuando ya no es solo deseo, implica permanencia. Implica mostrarse en los días en que no hay magia,
en los silencios, en la vulnerabilidad compartida. Implica dejar que alguien vea lo que durante años se intentó ocultar. Para él eso no es romántico, es una exposición total. Y sin embargo, si ha llegado a ese punto contigo, si sigue ahí, aunque con tropiezos, aunque con miedo, es porque algo en su interior está empezando a cambiar. Un hombre que durante años se defendió del amor no se transforma de la noche a la mañana. El proceso es lento, casi imperceptible. Comienza con pequeños actos de presencia, un mensaje que antes no habría enviado, una disculpa sincera, una conversación en la que se permite hablar de sí mismo sin esconderse detrás de la ironía o el control. En esos gestos mínimos, en esas grietas de su armadura, se empieza a colar la luz. No porque tú la empujes, sino porque él empieza a entender que el amor no le exige renunciar a su independencia, sino a su soledad. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, cambia todo. Durante años confundió estar solo con estar a salvo. Creyó que la distancia era sinónimo de fuerza, que necesitar a alguien lo hacía débil, pero ahora, contigo, comienza a descubrir que depender emocionalmente no es perder poder, es compartirlo, que mostrarse no es rendirse, es confiar. Es un aprendizaje profundo y a veces doloroso, porque lo obliga a revisar su historia, los vínculos rotos, las decepciones, las veces que entregó sin recibir. Y sobre todo, lo enfrenta con la verdad más dura. El amor no lo traicionó. Fueron las personas que no supieron sostenerlo. Esa toma de conciencia no ocurre de un día para otro. Habrá momentos en que parezca avanzar y otros en que todo se derrumbe. Un día te hablará con ternura y al siguiente volverá a su silencio habitual. No es incoherencia, es miedo reactivado. Su mente busca patrones familiares para protegerse, aunque esos patrones sean los mismos que lo mantienen atrapado. Por eso es tan importante que no confundas su retroceso con desinterés. Si sigue volviendo, no lo hace por costumbre, lo hace porque dentro de él hay una lucha constante entre la comodidad del aislamiento y el vértigo de la cercanía. Pero hay algo nuevo que empieza a aparecer en esa lucha: la intención. Ya no huye con la misma velocidad, ya no se esconde tanto tiempo, ya no justifica sus silencios como antes. Empieza a darse cuenta de que la distancia no lo calma, lo lastima, que el silencio no lo protege, lo separa, que en su intento por evitar el dolor también ha evitado el amor. Y cuando esa comprensión comienza a asentarse, algo cambia. El miedo no desaparece, pero se vuelve más manejable, ya no lo gobierna por completo. Y ahí es donde el amor por fin puede empezar a crecer. Sin embargo, hay una trampa sutil en este punto del camino: confundir su avance con tu responsabilidad. No te equivoques, tú no eres la razón de su cambio, eres el catalizador. El proceso sigue siendo suyo. Tu papel no es ser su salvación, sino su espejo. Mostrarle cómo se siente un amor sano, pero sin cargar con la tarea de que lo entienda. Porque si él necesita que tú sostengas su evolución, el amor se desequilibra. El vínculo deja de ser crecimiento compartido y se convierte en dependencia. Y en ese tipo de amor, ambos terminan perdiéndose. Amar a alguien que está aprendiendo a confiar es un acto de equilibrio. Necesita presencia, pero también límites. Necesita comprensión, pero también verdad. Y, sobre todo, necesita consistencia. No porque debas probarle tu amor, sino porque solo a través de la coherencia él puede desaprender su miedo. Si dices que estás, quédate. Pero si ya no puedes estar, dilo. La claridad también es un acto de amor, incluso más que la paciencia. Con el tiempo, él empezará a entender algo que durante años evitó: que la verdadera fortaleza no está en mantenerse distante, sino en dejarse ver. Que el amor no se gana con perfección, sino con autenticidad. Y esa revelación, aunque simple, tiene el poder de cambiarlo, porque por primera vez se permite sentir sin huir, llorar sin vergüenza, hablar sin disfraz. No de inmediato, no todo el tiempo, pero poco a poco. Y entonces, cuando lo veas mirarte de otra forma, cuando su lenguaje se vuelva más claro, cuando empiece a preocuparse no solo por lo que siente, sino por cómo te hace sentir, sabrás que algo profundo está ocurriendo. No estás viendo a un hombre enamorado, estás viendo a un
un hombre transformándose. Estás presenciando el momento exacto en que la coraza comienza a volverse piel. Y eso, aunque parezca pequeño, es un milagro. No todos llegan hasta aquí. Muchos se quedan a mitad del camino, atrapados entre el deseo y el miedo. Pero si él logra cruzar esa frontera invisible, si elige quedarse cuando el impulso de irse aún le duele, entonces está dando el paso más valiente de todos: amar sin garantía. Porque el amor real nunca ofrece certezas, ofrece riesgo, exposición, entrega, y solo quien ha vivido escondido entiende cuán grande es ese salto. Y tú, mientras lo ves avanzar, también cambias. Ya no amas desde la necesidad, sino desde la conciencia. Ya no esperas que te salve ni que te complete. Sabes que lo acompañas, pero no lo cargas. Sabes que puedes amar y aún así elegirte, porque aprendiste que el amor más maduro no nace del sacrificio, sino de la libertad. Cuando ambos llegan a ese punto, la relación deja de ser una montaña rusa y se convierte en un camino, con subidas, sí, pero también con pausas, con espacios de silencio que ya no son amenaza, sino descanso. Él ya no huye, tú ya no persigues. Y en ese equilibrio, el amor se vuelve algo que ninguno de los dos necesita para sobrevivir, pero que ambos eligen para crecer. Ahí es donde el miedo se disuelve del todo. No porque haya desaparecido, sino porque perdió su poder. Y cuando el miedo pierde poder, el amor finalmente puede respirar. Llega un punto en el que ya no se trata de entenderlo, sino de observar lo que realmente hace con el amor que le ofreces. Porque un hombre que ha pasado años huyendo de la intimidad puede hablar con ternura, puede prometer con sinceridad, pero la verdadera medida de su transformación no está en sus palabras, sino en su constancia, en cómo elige quedarse cuando el impulso de desaparecer aún lo tienta, en cómo responde cuando el amor ya no es una emoción intensa, sino una presencia cotidiana. Ahí, en lo cotidiano, es donde el miedo más se revela, pero también donde más puede sanar. Muchos hombres logran enamorarse, pero pocos logran sostener el amor. Amar no es solo sentir, es resistir el impulso de protegerse cuando la vulnerabilidad duele. Y él lo está aprendiendo. Ya no huye con la misma prisa, pero sigue teniendo ese reflejo de querer cerrarse cada vez que algo lo toca demasiado. Sin embargo, la diferencia está en que ahora lo nota. Antes el miedo era automático. Ahora, aunque lo siente, puede nombrarlo. Y cuando alguien empieza a reconocer su propio miedo, está empezando a liberarse de él. Tu presencia ha sido el detonante de ese proceso, pero no su garantía, porque no hay amor que sobreviva solo del entendimiento. El amor necesita reciprocidad, crecimiento compartido, movimiento. No basta con que él te diga que te valora. Tiene que demostrarlo en los momentos en que la vida le pide presencia. Amar no es lo que hace cuando las cosas van bien, sino cómo actúa cuando el miedo le susurra que es más fácil irse. Y si en esos momentos elige quedarse, aunque le cueste, entonces sí, el cambio es real. Pero es aquí donde tú también debes despertar. Porque acompañar a alguien en su proceso de sanación puede ser hermoso, pero también peligroso. Es fácil confundirse y creer que el amor consiste en sostener al otro mientras se recompone. No, mi amor, amar no es sostener a alguien que no se levanta, es caminar al lado de quien también quiere avanzar. Y esa diferencia es esencial. No puedes sanar por él, ni puedes quedarte a esperar que su miedo madure. Si él no transforma su dolor en acción, te quedarás atrapada en una espera que se parece mucho al sacrificio. El amor no te pide que seas su refugio eterno, te pide que seas testigo de su cambio. Y ser testigo no significa cargar, significa observar con honestidad. Si el miedo sigue siendo el motor que dirige sus decisiones, si su patrón de distancia y cercanía continúa repitiéndose, si su regreso siempre viene acompañado de la misma promesa no cumplida, entonces lo que tienes no es amor en evolución, es apego en disfraz. Y ningún vínculo florece cuando uno de los dos vive atrapado en el pasado. A veces el amor más sabio no es el que se queda, sino el que sabe retirarse con dignidad. Porque quedarse donde el miedo siempre gana termina apagando tu propia luz. Tú también tienes derecho a sentirte segura, a que te amen sin condiciones, sin pausas, sin pruebas.
Amar a alguien que teme amar puede ser un viaje profundo, pero no debe ser un exilio emocional. El amor no es un lugar para esperar a que otro despierte, es un espacio donde ambos pueden crecer. Si él realmente está despertando, lo notarás. Comenzará a cuidar su manera de comunicarse, no porque tema perderte, sino porque empezará a entender que amar también es responsabilidad, que su silencio hiere, que su ausencia pesa, que el amor se sostiene en la coherencia. Verás cómo empieza a tomar la iniciativa, cómo se interesa por tu mundo, cómo deja de hablar de sí mismo como si fuera un ser dañado y empieza a mostrarse como un hombre que quiere construir. Ese es el momento en que el amor se vuelve verdadero, cuando el miedo no desaparece, pero deja de dirigir la historia. Y ahí, sin que lo busques, llega una calma diferente. No la calma de quien espera, sino la de quien observa y elige. Ya no necesitas leer entre líneas ni analizar cada gesto. Ya no te preguntas qué siente, porque sus acciones lo dicen todo. Cuando un hombre que alguna vez temió el amor empieza a quedarse, no lo hace por costumbre, lo hace porque ha comprendido. Y comprender cambia el modo en que se ama, porque el amor, cuando es comprendido, se vuelve más silencioso, más maduro, más libre. Sin embargo, no todos llegan a ese punto y eso también está bien. Algunos hombres no logran vencer su miedo, se quedan atrapados en su ciclo, repitiendo la misma historia con distintos rostros. No porque no sientan, sino porque no saben cómo quedarse en un amor que los hace vulnerables. Y aunque duele, eso también es una lección, porque te enseña a distinguir entre quien quiere sanar y quien solo busca alivio temporal. Te enseña que hay personas que no pueden amarte como mereces, no por falta de sentimiento, sino por falta de valentía. Si él elige seguir huyendo, no intentes detenerlo. No busques convencerlo de que contigo sería diferente. No luches contra un miedo que no te pertenece. Déjalo ir con amor, sabiendo que le mostraste un camino que algún día podrá recorrer si lo elige, porque en el fondo lo que tú le diste no fue una relación, fue una posibilidad. La posibilidad de amar sin miedo, de abrirse sin sentirse débil, de confiar sin perderse. Y esa huella, aunque no la reconozca hoy, lo acompañará siempre. Y si en cambio elige quedarse, si decide atravesar su propio miedo y construir contigo, entonces habrás sido testigo de algo poco común. Un amor que nace del coraje, no de la comodidad. Un amor donde dos personas eligen verse con honestidad, no para completarse, sino para sostenerse. Y ese tipo de amor no grita, no promete, no pide, simplemente respira. Porque cuando el miedo se rinde ante el amor, lo que queda no es euforia, es verdad. Y esa verdad silenciosa y firme es la que sostiene lo que de verdad vale la pena. Un amor elegido, consciente, tranquilo. Un amor que no huye, que no exige, que no necesita salvarse. Un amor que por fin ha aprendido a quedarse.